Bien, ahora proseguimos con la conferencia titulada Conexión entre el Derecho y la Filosofía, a cargo de la magíster en Filosofía y docente de las universidades La Gran Colombia y del Quindío, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz. Buenos días. Me ha tocado en esta mañana hacer una pequeña disertación sobre un tema que considero vital para toda persona, y es la conexión que existe entre el derecho y la filosofía. Es a partir de las problemáticas que interesan al derecho y a la filosofía que surge su conexión. Sin lugar a dudas, todo se funda en los conceptos que abordan la naturaleza, el hombre y la vida en comunidad. De acuerdo a lo expresado, resulta relevante establecer que ha sido a través de las diversas corrientes y filosóficas tales como el naturalismo clásico, el naturalismo racionalista, el positivismo metodológico, que se ha desarrollado esta asociación en el ejercicio de las prácticas judiciales colombianas. En un esfuerzo por restaurarle a la filosofía su sentido práctico, conforme a lo expresado por Immanuel Kant en su momento, y posteriormente por los filósofos Hart, Dworkin, Rawls, Habermas y Robert Alexy, entre otros, se ha posibilitado el desarrollo de un activismo judicial que ha generado progreso en la efectividad de los derechos fundamentales dentro de la sociedad. Celebramos entonces la creación en el año 1991 de la Corte Constitucional, corporación que a través de sus fallos ha contribuido a que mediante la aplicación como herramienta de la filosofía se protejan o salvaguarden los derechos fundamentales de las personas que conforman la sociedad colombiana. Es a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, mediante la aplicación de los principios del derecho por encima de la ley en muchos casos, cuando con su aplicación se vulnera el principio de la dignidad humana de las personas. Obsérvense algunos casos mediante los cuales las altas corporaciones de cierre, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han utilizado la filosofía como herramienta relevante en la aplicación del derecho para proteger los derechos fundamentales de las personas que solicitan justicia. Función del juez constitucional frente a la formulación del imperativo categórico en aras de la protección de la dignidad humana. Sobre el sentido práctico de la filosofía kantiana de cara a la formulación del imperativo categórico, ha expresado la Corte Constitucional que el hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse, por lo que para ello hace hincapié en el contenido del artículo 16 de la Constitución Política, siendo enfática en señalar: las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendiendo un sentido amplio como vida plena. La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundamentales del Estado social de derecho. Constitución Política, artículo 1. Es así como desde la perspectiva citada y adoptando algunas premisas de la teoría kantiana sobre la filosofía práctica, cuando expresa todos los hombres piensan como libres, con arreglo a su voluntad. La causalidad de tales acciones está en él como inteligencia. De ahí provienen todos los juicios relativos a las acciones. Esto es, para convertirse sobre la validez del imperativo y con ello de la ley moral, teniendo para ello el uso práctico de la razón. Es que el juez constitucional sostiene el concepto de dignidad humana,
no como una facultad de la persona para adquirirla o para que el Estado la conceda, sino como un atributo esencial, inherente al individuo. Por lo tanto, la protección del derecho fundamental se concibe con el trato a la persona cuando se le respeta completamente la dignidad como ser humano, lo que conlleva un derecho que implica al Estado tanto obligaciones de no hacer como de hacer. Y de tal tarea es el quehacer del juez constitucional. Aplicación del imperativo categórico de la teoría kantiana en el derecho. A partir de lo expresado, resulta provechoso, para enriquecer aún más la disertación, observar la aplicación que hoy el derecho, a través de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional colombiana, le ha otorgado a los postulados de la teoría kantiana, relacionando en forma magistral los conceptos de moral y de libertad en sus decisiones de cierre, resolviendo casos puntuales de los seres racionales que constituyen la nación colombiana así. La dignidad humana, según se desprende del artículo 1 superior, es el fundamento del ordenamiento jurídico, es decir, que este concepto es un pilar determinante en el Estado social de derecho y en la democracia constitucional de derecho. Y por tanto los derechos humanos y los derechos fundamentales en general constituyen la norma vinculante para toda autoridad. La consagración constitucional del principio de la dignidad humana indica que debe existir un trato especial hacia el individuo, ya que la persona es un fin para el Estado y por tanto para todos los poderes públicos, especialmente para los jueces. Pues este principio debe ser el parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Este principio impone una carga de acción positiva de cara a los demás derechos. Esta consagración se basa en la teoría filosófica de origen kantiano, según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana, que es su dignidad, la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución de diversos fines, sino un fin en sí mismo. Así Kant afirma que un ser humano, y generalmente todo ser racional, existe como un fin en sí mismo. De esta máxima se deriva la primera formulación del imperativo categórico, esto es, la fórmula de humanidad, que ordena que uses a la humanidad tanto en tu propia persona o en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo, con un fin y nunca solo como un medio. De esta manera la persona contiene en sí misma un valor moral que no tiene ninguna equivalencia posible en el mundo material y que se deriva de su condición de sujeto moral, libre y autónomo. Esto lo consagra la sentencia P-143 del 2015, Corte Constitucional. La argumentación que realiza la Corte Constitucional frente al principio de dignidad humana deviene de la teoría filosófica de origen kantiano, según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana, que es su dignidad. Y refiriéndose a la población carcelaria, determina en sus propios términos que es de deber del Estado garantizar unas condiciones de reclusión que respondan al principio de dignidad humana. Tratarlos digna y respetuosamente, con medidas que se ajusten a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, garantizándoles el pleno ejercicio de los derechos fundamentales que se les ha sido restringidos. Para la harta corporación de cierre, al existir la prohibición de la tortura, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, particularmente frente a la población carcelaria, estima partir de la ley, acudiendo a los instrumentos internacionales como el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticas que consagran la dignidad humana de los reclusos, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y tener en cuenta los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y
la observación general del artículo 21 de la Comisión de Derechos Humanos para, en el desarrollo de estas normas internacionales y de las libertades que reconoce la Carta Política a todos los asociados, la jurisprudencia constitucional, proteger los derechos referidos a los presos desde la máxima del imperativo categórico kantiano. De Contera, el deber de los jueces como representantes del Estado es adoptar las medidas necesarias para que se garantice a cada uno de los individuos un trato acorde con su condición digna de ser humano. De esta forma, como bien lo ha denominado el filósofo y jurista Agudelo A. Carlos Alberto en su obra La democracia de los jueces, se debe realizar un diálogo interinstitucional, dice Agudelo, como lo expresa Alexander Bickel, con el cual se responda por parte de los jueces al llamado de la sociedad en dirección a la protección del principio de la dignidad humana, como lo ha hecho ya la Corte Constitucional, con sus decisiones sobre el hacinamiento de las cárceles, ya mencionado en esta disertación, y en otros temas tales como el impuesto al valor agregado, IVA, la crisis de la salud y el enfoque diferencial de género, reiterando Agudelo que el juez no tiene la última palabra, porque con su actividad respondes al resultado de un debate recurrente de la sociedad, como lo dice Levy, velando por los compromisos sociales de la comunidad conforme lo expresa Olochow, para entender los ideales basados en una ética razonable. La argumentación a partir de la filosofía en el derecho como herramienta efectiva para resolver los casos difíciles y proteger los derechos fundamentales de las personas que conviven en sociedad. De otro lado, tenemos también al Consejo de Estado, quien reiteradamente ha utilizado la conexión entre la filosofía y el derecho para dirimir conflictos que no tienen soluciones fáciles mediante la aplicación de una norma, por lo que resulta de invaluable ayuda la argumentación desde la filosofía para ejercer la actividad judicial y así administrar justicia pronta y cumplida. Veamos. La justicia administrativa es la competente para conocer de los asuntos que corresponden a los procesos de responsabilidad médica, la que se estima como la obligación que tiene el médico de una empresa social del Estado para remediar e indemnizar las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios en el ejercicio de su profesión. Adicionalmente, de que cuando causa daño a un paciente debe repararlo, siempre que se pruebe su responsabilidad. Artículo 90 de la Constitución. Política. Colombia está abocada a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que buscan a través de la jurisdicción administrativa el que se le protejan sus derechos fundamentales a través de la prestación de una justicia pronta y cumplida, sin que se les generen trabas en la realización de los derechos que reclaman, buscando el pago de los perjuicios causados por una deficiente, inoportuna e inapropiada práctica de la actividad médica. Así las cosas, los jueces de la República tienen el deber conforme a la Constitución y a la ley de direccionar a las partes de modo particular en este campo judicial, cuando asumen la solución de litigios entre el Estado y los particulares, que de acuerdo al debido proceso le asiste a los sujetos procesales para asegurarles su derecho fundamental al acceso a la justicia y al que se le remedie e indemnice cuando en el trayecto del procedimiento médico se causa por culpa un daño al paciente. De cara a lo anterior y atendiendo el régimen de responsabilidad del Estado, en síntesis, se debe determinar la importancia de la prueba como derecho fundamental efectivo en el proceso administrativo de responsabilidad médica del Estado, puesto que es mediante la carga probatoria que se establece la obligación de quién debe aportar la evidencia, teniendo en cuenta la normativa que regula esta dinámica, y de consumo el precedente jurisprudencial, por lo que para el asunto emerge de vital importancia, a partir de las dos tesis desarrolladas por el Honorable Consejo de Estado frente a la carga dinámica de la prueba, de un lado, si le asiste al actor la obligación de probar en todo caso la relación de causalidad entre el daño y la actividad médica suministrada por el Estado,
y de otro, si no le asiste al demandante la obligación de probar en todo caso la existencia de la relación de causalidad entre el daño y la actividad médica prestada por el Estado para que sea factible imputarle responsabilidad patrimonial fundada en la falla del servicio médico. Se considera entonces relevante resaltar la función que tiene el juez para dirimir los casos difíciles que se presentan, cuando no existe dentro del proceso de responsabilidad médica la prueba mediante la cual se determine que existió la falta de pericia, negligencia o falta de oportunidad en la atención médica, lo que conlleva una falla en el servicio de salud por parte de las entidades hospitalarias que representan al Estado como garantes de la salud y la vida de los colombianos. Es así como, partiendo de la imperiosa necesidad de probar que tienen las partes para elaborar el conocimiento del juzgador, a fin de que se encuentre la verdad de los hechos, para que se profiera una sentencia justa, se abordan dentro de la tesis temas tales como el conocimiento del juez a partir de la prueba como derecho fundamental y como problema, la ausencia de la prueba para resolver de fondo el caso concreto planteado por las partes sin vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes con el compromiso constitucional de impartir justicia pronta y cumplida. Es obligación constitucional del juez la de encontrar la verdad para comprobar los hechos que incumben las pretensiones de las partes en el proceso y de esta forma justificar la adopción de su decisión contenida en los fallos judiciales. Conviene aclarar que el juez, a través del razonamiento jurídico, utilizando para ello como instrumento la argumentación a través de la filosofía, busca razones fundadas en la autenticidad de los hechos para encontrar la verdad de los supuestos fácticos, empero y en consideración al análisis de la prueba. En lo relacionado con el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de las enfermedades de origen intrahospitalario, la Sala del Consejo de Estado reitera los siguientes pronunciamientos a través de la sección tercera, de acuerdo con los cuales resulta posible atribuir responsabilidad sin necesidad de que se demuestre una falla en el servicio, siempre y cuando se trate de una afectación de origen exógeno al paciente, esto es, adquirida por bacterias presentes en las instalaciones del centro asistencial. En los casos de infecciones intrahospitalarias nocosomiales, se observa como nuevamente de manera reiterativa el Consejo de Estado consagra a través del discurso el tipo de argumentación justificativa, donde invierte la carga de la prueba y conforme a las actuaciones realizadas o las omisiones en las que incurrió el demandado, advierte los indicios necesarios para corroborar lo alegado por la parte demandante de que el daño sufrido en su salud y en su vida se debió a una infección que contrajo al haber estado hospitalizado, sin que se le exija a este pruebe científicamente el nexo de causalidad entre el daño y la falla médica. Todo lo anterior en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la prueba de la parte actora, salvaguardando con ello también el debido proceso en el trámite contencioso administrativo por la responsabilidad médica del Estado demandado. Finalmente, la argumentación jurídica es el árbitro protector del derecho fundamental a la prueba en los procesos de responsabilidad médica, como se ha demostrado en el transcurso de esta disertación, puesto que ha sido utilizada como herramienta esencial tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado para proteger los derechos fundamentales en los casos antes tratados. Es así como la prueba se configura a través de la argumentación inequívoca del juez, luego de analizar en su carácter científico y especializada en cada caso en particular, en el fundamento de una decisión bien argumentada que explique y justifique el razonamiento que convencerá a quienes esperan la solución del caso sobre la verdad o falsedad de los hechos planteados por las partes, además de utilizarla como árbitro, reitero, para administrar justicia pronta y cumplida, inclusive por encima de la ley, en busca de la justicia social de quien la solicita, las partes dentro del proceso. Finalmente, y por último, los juristas tenemos como obligación moral, a través del derecho, hacer efectiva la filosofía, origen de nuestra ciencia. Gracias.